Libro de los Hechos de los Apóstoles, o algunos dicen la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Denominan este libro, como nuestro hermano Ciel nos ha ahí compartido en la enseñanza. Libro de transición, un segundo libro, Lucas. Dice así la palabra de Dios eterna, Hechos 26, del verso 19, al verso 29. 19, 29. 26, 19, 29. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseverando hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues aún el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Dios eterno, bendice este mensaje, Señor. Bendice a los que están aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, por el perdón de mis pecados. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un poquito extenso el programa al inicio, pero vamos a tratar de redimir el tiempo, hermanos. Hoy tenemos la segunda acción, cartas leídas, hay que llevar el Evangelio. Y hermanos, quiero iniciar, hermano Will, tenías una imagen, hermano Will, tenías una imagen de una corona ahí, sí, por favor, me apoyas. Sé que es una imagen hecha, ¿verdad? En realidad todo nos recuerda, ¿verdad? Lo que significa ese símbolo de la corona de espinas, ¿verdad? Nos recuerda a Jesucristo, ¿verdad? Quien murió por todos nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos, yo en la carpintería veo unos clavos que nosotros usamos para las tarimas de madera que cargan peso. Estos clavitos no tienen nada que ver con los reales en la cruz de Cristo. Dicen los eruditos que eran unos clavos de alrededor de casi 20 milímetros de grosor en su parte más gruesa, más en la punta final. Eran metales prácticamente burdos, no estaban redonditos ni pulidos, los cuales al Jesucristo clavado en esa cruz traspasaron partes nerviosas. Era una muerte muy cruel. Cristo vino a morir para pagar la deuda que tú tienes ante Dios, ¿sabes? El mundo entero sabe eso. El mundo le preguntas, aún los religiosos. Yo fui católico por muchos años y creía, Cristo vino a morir por los pecadores, como una frase así nada más, pero sin sentido y sin comprenderla, ¿verdad? Mis padres trataron de enseñarme el camino, ¿verdad? Y yo veía, Cristo murió por todos los pecadores. Oh sí, algo tan simple. Él vino a pagar. Esa es la realidad, eso vino Cristo. Y decimos, viene Semana Santa, y lo primero que me viene a la mente son vacaciones, descanso, paseos, diversiones. No celebramos a Jesucristo, ni se acuerda la gente de Cristo, hermanos. Pero le llaman Semana Santa. Es tiempo de emborracharse, es tiempo de hacer tantas cosas. El mundo así es. El pueblo de Dios no, hermano. Bueno, eso espero. Pero, hermano, yo quiero con esta imagen llamar su atención a algo tan real.
¿Usted es creyente en Cristo Jesús, hermano? Usted es verdaderamente. Cuando estaba preparando este mensaje, le decía, Señor, Padre, una vez más, Señor. Otra vez, Dios. Sí, una vez más. A ver si alguien atiende al llamado que constantemente les he venido haciendo. Quiera Dios, hermanos, que no nos acontezca lo que acabamos de leer en el pasaje presente en la lectura, donde hubo un hombre, hermanos, y la Biblia está llena de hombres y mujeres. ¿Qué le viene a la mente cuando le digo por poco, por poquito? ¿Qué le viene a la mente cuando usted dice por poquito? Ya medito. ¿Qué le viene a la mente, hermano? Estuvo tan cerca de algo, que fue librado de la muerte, quizás se pudo haber sacado un premio, por poco algo, de manera positiva o negativa, quiere decir que en la mera línea, en el límite, en el momento casi final, pero se quedó por poquito y es gol de Tigres en el clásico. Pasó rozando el poste derecho, por poquito y esto, ¿verdad? Y a Dios que en esta frase, hermanos, nos resuene, hermanos, para de manera positiva atender a la voz de Dios en esta mañana. Yo le pregunto, hermano, tuvimos un tema hace como el miércoles, en cultos, si no recuerdo, hace como unos 5 miércoles atrás, donde empezaba el mensaje con una pregunta que siempre buscamos. Cuando usted escucha la palabra fariseo, ¿qué le viene a la mente inmediatamente? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha la palabra fariseo? Religioso, dicen ahí. ¿Qué más? ¿Qué le viene a la mente, hermana Diana, cuando escucha la palabra fariseo? Bíblicamente, ¿qué le viene a la mente? Maestro de la ley. Falso. El Señor Jesús dijo, hipócrita. Hipócrita. Un hipócrita, sabemos, es alguien que aparenta ser algo que no es. Tristemente, he escuchado a mucha gente decir de los cristianos, tristemente, del pueblo de Dios, y no nomás de esta iglesia, de todas las iglesias cristianas, tristemente he escuchado decir, dice que es cristiano y que es cristiana, pero es un falso, es un hipócrita, es una hipócrita. ¿Para qué voy a la iglesia de ustedes si está lleno de falsos y de hipócritas? Y nos tachan a todos de falsos y de hipócritas. Que si bien es cierto, fuimos un tiempo, por eso está lleno de hipócritas aquí, que buscan a Dios con todo su corazón, ser librados de ese sentimiento. Este pasaje que acabamos de leer es de uno de los viajes finales de Pablo, dando preámbulo a su viaje final, el tercer viaje misionero, posterior a ese evento. Y quiero nomás enmarcarle esto, hermanos, que el título de este mensaje se denomina Por poco soy cristiano. Por poco y soy cristiano. El tema es, quiera Dios y seas creyente y no profesante. Hay cristianos que definen perfectamente, hermanos, muy bien la escritura de Dios, pero no se sujetan a ella, no la obedecen, son solamente oidores de ella, mas no la obedecen. Pero hay cristianos que definen mejor que usted y que yo la escritura de Dios y tienen muy amplio conocimiento y lo definen, pero no obedecen. No obedecen la escritura. Existen cristianos que definen muy bien la teología de Dios,
pero sin un conocimiento íntimo con ese Dios. Conocedores de la Escritura. Uy, hermano, yo me he contado un número de gentes conocedoras de estudio profundo, ¿verdad? Pero no tienen un encuentro, no tienen un conocimiento de Dios. No han nacido de nuevo, pero son expertos. Existe un buen número de creyentes que definen muy bien el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es que tú eres pecador y sobre ti está la ira de Dios, y si mueres en esa condición vas camino a una condenación eterna. Todo aquel que no ha entregado su corazón a Cristo, no le ha pedido perdón de sus pecados y no ha tenido la fe genuina en que Cristo murió por usted, usted va camino al infierno, ¿sabe? Si usted muere en esa condición, va camino a una condenación eterna, porque sus pecados han hecho separación entre Dios y usted. Y usted necesita urgentemente el perdón de todos sus pecados. Cristo le amó tanto que vino a morir por usted, ¿sabe? Para pagar esa deuda y que usted no vaya a ese lugar de tormento eterno. Pero hay gente que define muy bien el Evangelio, que lo conoce, que lo habla, que lo predica, pero el Evangelio no lo define a ellos en sí mismos. No hay un cambio de naturaleza. Siguen pecando y pecando, hermanos. El Evangelio no lo define. Pero ellos definen muy bien el Evangelio. Y hasta incluso critican y juzgan en las iglesias. Es que ahí no hay trabajos, es que ahí no hay evangelismo. ¿Y qué estás haciendo tú? Casi siempre por lo que le da criticamos algo que ni nosotros movemos como los fariseos, ni con un dedo. Hay gente que define muy bien la doctrina del Espíritu Santo, que es Dios mismo, pero no han sido transformados, no han sido regenerados. Y conocen de la Escritura. Y hay creyentes así. Usted dirá, ¿cómo? La Escritura de Dios es ampliamente, en toda la Escritura habla. Dice, en aquel día muchos me dirán. Habrá un montón de creyentes que se quedaron en el casi cristianos, pero no entraron, no dieron el paso. No hubo nacimiento, conocen de la Escritura, se congregaban en un lugar, se involucraban en las acciones, hacían todo lo que un cristiano, entre comillas, pero nunca nacieron de nuevo. Hay una diferencia entre el que es cristiano genuino y el que no, hermano. Y tarde que temprano, dice la palabra de Dios, el árbol se va a conocer por su fruto. Puede durar un tiempo en apariencia, pero tarde que temprano va a salir el cobre. No todo lo que brilla es oro genuino. Usted ve las cosas de fantasía. Yo no soy experto, solamente los expertos ven una cadena de oro y inmediatamente te dicen, esto es real y esta es una imitación, es fantasía. Y a simple vista se ven idénticas, un anillo, un reloj, qué sé yo. Un bolso de dama que es de marca. Y ahora ya dice que todos, ¿cómo dice la palabra? Todo se piratea, dicen por ahí coloquialmente, ¿verdad? Imitaciones de los celulares esos carísimos, ¿verdad? Le ponen el mismo escudito, el mismo logo y todo, pero no es genuino. Pero en la simple vista, hay un buen número de creyentes, hermanos, que se dicen creyentes, que hacen lo que un cristiano, pero no han nacido de nuevo. Quiera Dios, como dice Pablo en el pasaje, que ojalá todos fueran como yo, cristianos. Él se ponía de ejemplo, hermano. En este contexto que acabamos de ver, del capítulo 21 al capítulo 26, viene hablando de este evento, hermanos. Después del tercer viaje, Lucas menciona el regreso a Jerusalén del apóstol Pablo. Después del tercer viaje misionero de Pablo apóstol, narra su arresto o inicio de comparecencias para ser enjuiciado por acusaciones de judíos, legalistas, religiosos. Ante las autoridades romanas fue llevado, quienes habían intervenido en varias ocasiones, librándole de la muerte a Pablo de parte de los judíos religiosos. Un hombre de Dios que por el simple hecho nomás de decirles, necesitas a Cristo, necesitas el perdón de tus pecados, si mueres en este momento así, vas a ir a una condenación eterna. Necesitas arrepentirte y tener fe en Cristo. Nada más por eso, hermanos, lo querían matar. El cristianismo es la única fe
Es la única fe, fíjese bien, en el mundo que ha sido perseguida a través de los siglos, el verdadero cristianismo. Porque hoy muchas denominaciones se dicen cristianas, pero están en contra de la palabra y tergiversan la palabra de Dios. Se parecen en la doctrina de la Trinidad, y Cristo como mediador, pero tienen otros intermediarios. Creen en el bautismo de la inmersión, pero bautizan de otra manera que no es correcta. Creen que Cristo es el Salvador del mundo, pero necesitas hacer obras, completar la salvación. Ese no es el Evangelio de Cristo. Pero se parecen a simple vista. Mas, sin embargo, Pablo por esa razón había visto en peligro su vida en varias ocasiones ante un grupo religioso que no estaba de acuerdo con él. Nosotros como ministros de la palabra, portadores de la voz, tanto los profetas en la antigüedad como hoy cada pastor y predicador del Evangelio, no vamos a ser bien vistos. Eso lo sabemos. Nosotros no solamente vamos a predicar la palabra. Si usted acepta o no acepta, es su decisión. Yo por muchos años no lo entendía. Sufría y lloraba, pero era mi ego. Sé que es Dios y el Espíritu Santo el único. Es Dios el único. Uno solamente va a predicar la palabra, ya la decisión usted la toma. En este contexto, Pablo decide ir a Jerusalén, aún a pesar de las advertencias proféticas de que le esperaba, lo que iba a venir. El profeta Agabo en Hechos capítulo 21, 10 a 14, le dice, le quita su cinto y lo amarra de los pies y así te van a llevar donde tú no quieres ir. Ya le habían dicho y había rumores y acechanzas, al igual que Jesucristo, hermanos, cuando iba a ir a Jerusalén en el último día, en el cumplimiento de la Escritura, hermanos, él sabía lo que iba a padecer y aún sus discípulos intentaron persuadirle a que no fuera. Pero aún sin Cristo tenía un propósito bien definido. Iba a pagar tu deuda y la mía. Por amor a ti, ¿sabes? Nadie tiene mayor amor que ese. Si aquí en el mundo nadie te ama, aquí en el mundo todos te desprecian, quiero decirte que alguien que te ama, te amó tanto que murió por ti sin merecerlo. Cristo. Ese es el verdadero amor. Él mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, sino uno que ponga su vida por sus amigos. Te llamó amigo. Aún a pesar de que tú no le buscas, a pesar de que no le honras, a pesar de que no le obedeces, a pesar de que no te sujetas, Él te sigue buscando. Y hoy sigue llamando a tu corazón. Espero que no te pase lo que al rey Agripa. Por poco yo era cristiano, por poco yo era cristiana. ¿Cuántos mensajes escuché? ¿Cuántas veces escuché el llamado? Por poquito, me quedé en la orilla. Qué tremendo va a ser, porque dice la palabra de Dios que en el día final, muchos de los que duermen en el polvo, unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Qué tremendo, hermano. Dios nos libre, hermanos, por la sangre de Cristo, hermanos. Espero que si hay dudas, afirmes en esta mañana. Y espero que si tú en tu corazón sabes que no eres salvo, no eres salva, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Él. Lo decía mi hermana, ahorita que mencionaba el hermano Ciel. Decía, hermana, Dios tiene que a veces que jalarnos las orejas, hermana. Hemos hecho las cosas mal, hermana. Algo tenemos que... Este es el momento, hermana. Porque si no va a ocurrir lo que dice coloquialmente la gente, ver la tempestad, la necesidad, y ni así te hincas ante Dios. Y empezó a llorar, y empezó a decir, sí, cierto, hermano, perdón. Y dije, hermana, en este momento vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados, hermana. Hacer que se vuelva. Con amor se lo digo, hermano. Yo le dije, yo sé que es lo que menos quiere escuchar en este momento. Usted quisiera escuchar que le diga, todo va a estar bien, hermana, Dios va a hacer un milagro, Dios la va a sanar. Eso es lo que queremos, lo anhelamos. Pero hay que ver cuál es la voluntad de Dios, hermana, en todo esto. Y dígale también a su hijo también lo mismo, hermana. Oren, hermano, doblen sus rodillas. Encuéntrense con Dios. Este es el momento ahorita que quizás este ha sido el medio que su corazón está quebrantado, porque cuando todo está bien, no buscamos a Dios. Que no le acontezca lo que los 10 leprosos, hermanas, si Dios hace el milagro y lo que Dios decida. No se olviden de agradecer al Señor. Y seguimos orando. Sigue ahorita en cuidados intensivos. Ya comió algo la bebita, gracias a Dios. Todavía no la sacan de ahí.
vamos a esperar las próximas horas, pero primero Dios, ¿verdad? Yo creo que lo más crítico ya pasó. Pablo, a pesar de advertencias de su propia vida, él sigue adelante. Y inicia en esas comparecencias su defensa en Jerusalén ante un tribuno llamado Claudio Lisias, quien después le turna por seguridad de Pablo, porque lo querían matar delante, lo querían hacer pedazos delante de él, lo manda a Cesareas ante el gobernador Félix, su esposa llamada Drusila. Lo manda a otra comunidad porque ya había acechanza, ya había un juramento, se habían juramentado matar a Pablo, habían acordado creo que 40 personas, darle muerte, no vamos a comer hasta que no lo matemos, vamos, y urdieron un plan. Pero providencialmente Dios trabajando en todo eso, librando a Pablo de la muerte. Yo quiero decirle a usted, a lo mejor ha ocurrido, a lo mejor no, pero casi seguro, en alguna ocasión, Dios te libró de la muerte, si no es que en dos. En algún momento, no supiste ni cómo pasó, pero Dios te guardó de la muerte, porque tiene un propósito en tu vida. Y es que glorifiques su nombre en la tierra y vivas para Él y obedezcas su palabra y te entregues a Él. Es lo único que pide. Dice la palabra de Dios al ser humano: dame, hijo mío, tu corazón. Él no pide nuestro talento, ni nuestro dinero, ni nuestra sabiduría. Lo único que pide es tu corazón. ¿Y sabes para qué? Para hacer una obra hermosa en tu vida, para hacer un cambio interior hacia afuera, una transformación, una nueva vida con un nuevo rumbo y un nuevo destino a la gloria con Él. Porque donde yo estoy, dice Jesús, yo quiero que tú estés conmigo. Imagínate el deseo de Dios mismo. Porque donde yo estoy, donde yo vivo, yo quiero que tú estés conmigo. Esa es la promesa para aquel que se arrepiente de sus pecados y le acepta en su vida como el Salvador de su alma. La promesa eterna. Y Dios sigue hablando hoy ofreciendo esa promesa, ese regalo. Eres tú quien decide si lo acepta o no lo acepta. 2 años después de haber sido enviado a Cesarea para ser enjuiciado, Pablo es acusado de sedición. Dice, y los judíos presionan a Porcio Festo, que en ese momento había sucedido se me va el nombre ahorita, a Félix. Félix lo escuchó, no vio nada, pero lo siguió en prisión. Y ya cuando iba a salir, porque iba a ser relevado por Porcio Festo, dice, para congratularse con los judíos, para que lo vieran y lo victoriaran, dice, decidió dejar todavía a Pablo en la cárcel. 2 años más, Pablo ahí encerrado. ¿Por qué? Por decirle a la gente: arrepiéntanse, busquen a Dios. No había cometido un crimen, no había asesinado a nadie, no le había hecho a nadie nada. Pero ¿saben qué? Estaba tocando la religiosidad del ser humano, que se esconde detrás de una fachada, de una religión, pero no hay un cambio en su vida, no hay obediencia al Señor. Los judíos presionan a Festo otra vez, pero Pablo ejerce su derecho de nacionalidad romana y apela a ir para ser juzgado en Roma ante César. Iba a ser azotado Pablo para, como quien dice, darle un escarmiento a la gente, y Pablo dice: yo soy ciudadano romano de nacimiento. Festo acepta. Pocos días después dice: está bien, Pablo, te vamos a mandar a Roma, tú vas a apelar, eres ciudadano, allá vas a ser juzgado. Estaba en Cesarea. Y unos días después había un hombre llamado el rey Agripa, y pues había un nuevo gobernador, y obvio tenía que ir a visitarlo, a presentarse. Yo, gobierno aquí parte de los judíos en este aspecto, vengo a ponerme a tus órdenes, a su misión. Aquí estamos para lo que se te ofrezca, hacer las cartas políticas, los movimientos políticos. Y se presenta ante Porcio Festo, y él le habla entre sus comentarios acerca de un hombre que tenía ahí en la cárcel llamado Pablo. Dice: oye, él trataba de encontrar algo, porque tenía que mandar una carta con los soldados, con Pablo, hacia Roma, y tenía que poner unos argumentos, asentar cómo se le irá a dar una acta o para mandarlo, para decir: este hombre lo mando contigo por esto y para esto. Vamos a decirlo, una carta donde él mandara al emperador romano de qué se le acusaba, o por qué tenía que comparecer ante la autoridad, en este caso, ¿verdad?
vamos a decirlo. Pero él no sabía qué le pongo si no encuentro nada a este hombre. No hay delito, no encuentro nada. Y en verdad no había nada. Solamente un grupo religioso judío que quería matarlo. Pero él decía, este no es hombre, no ha hecho nada a nadie. Son cuestiones religiosas. Y no encontraba con quién. Entonces, dice, Agripa conoce muy bien de todo esto. Dice, aquí aprovecho. Y le habla acerca de Pablo para así él informarse y pues buscar qué delito puede encontrar en la narrativa de él y así encauzarlo al emperador romano. Entonces hacen comparecer a Pablo, vayan a traer a Pablo para él escuchar eso. Y Pablo expone su mensaje, hermanos, que es una tesis, voy a decirlo así, expuesta por él ante las autoridades y ante el rey Agripa. Y es donde llegamos al contexto que acabamos de llegar ahorita. En su defensa que él expone, habla acerca de Jesús, del Mesías, de las profecías, de todo lo que había de acontecer, que había de morir, que había de resucitar, el Evangelio, y es por lo cual dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, por tanto me propuse ir a predicar aquí, predicar por todos lados el Evangelio. Hermano, quiera Dios que nosotros tengamos ese deseo, hermano, de andar predicando y hablando de Jesucristo por donde quiera que andemos, hermanos. Donde quiera que vayamos. Debe haber un deseo, un anhelo, algo que te consume, que no puedes callar, que no puedes detener. Ese es el fervor de un cristiano real, genuino y auténtico. No puedes detenerse, no puedes dejar de hablar de Jesucristo. Por donde quiera que tú vas hablando de Cristo. Pero si a ti no te pasa eso, hay algo ahí que está mal. Hay algo que no cuadra, como dicen por ahí algunos. Algo no checa en tu vida. Te dices creyente, te dices cristiano y cristiana, pero no tienes ese celo de Dios para hablar del Evangelio a los perdidos, a tus propios amigos, a tus propias familias. No eres capaz de hablarles que está mal lo que están haciendo. Y peor aún, a lo mejor hasta te enredas con ellos en las cosas que están haciendo. Participas de sus cosas, te involucras de ellos. Lejos de hablarles del Evangelio, participas en sus tipos de acciones y vida. Qué triste. Conociendo la verdad, sabiendo el destino que les espera, una condenación eterna. No te conmueve en lo mínimo, pero te disfrutas más de la compañía, de convivencia. Pero están perdidos, ¿sabes? Y van camino a una condenación eterna. ¿Sí sabes, verdad que sí? ¿O estás igual que Agripa? ¿Lo saben? Pero hasta ahí. Pablo le dice, oye Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Festo, gobernador de Cesarea, a gran voz al escuchar el mensaje de Pablo acerca de Jesucristo, porque el hombre natural, hermano, no puede entender las cosas de Dios, dice la palabra de Dios. Escuchan el Evangelio, necesita el Espíritu Santo estar ahí en presente en ese momento para que pueda comprender el Evangelio, que pueda abrir su mente y su corazón, que están cegados por el príncipe y el Dios de este siglo, llamado Satanás. Él cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio y sigan viviendo en tinieblas y en oscuridad, camino a una condenación eterna. Pero ¿sabe qué? Usted como cristiano y cristiana, usted es la luz. Somos luz, hermanos, que debemos de alumbrar y llevar el Evangelio en medio de esa vida llena de oscuridad, llena de problemas, de situaciones difíciles, que no saben qué hacer y que cuando mueran no saben a dónde van a ir sus almas. Están confundidos, tienen dudas, porque están perdidos. No hay seguridad. La seguridad es Cristo. Si tú entregas todo tu ser a Cristo, le pides perdón y te arrepientes y tienes fe en que Cristo murió por ti. Yo creo que Cristo pagó por mí. Yo creo verdaderamente. Él no tenía que morir. Era yo. Pero ese es el amor de Dios incomprensible. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. De tal manera fue ese amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito a venir a nacer a este mundo como un ser mortal. Esa era una humillación de Dios, el creador del universo, viniendo a morar en un cuerpo mortal. Era una humillación para Él, pero Él se humilló hasta lo sumo, hermano. Y mostró un camino de humildad y de amor para alcanzar la salvación, hermano. Pablo le dice, el rey Agripa lo sabe, y él conoce, no ignora la invitación de Pablo al rey Agripa. Esa es la invitación para ti hoy en esta mañana, hermano. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Tú que estás aquí,
¿Crees el mensaje de Dios que te dice que estás perdido, perdida en tus pecados y que vas a ir a una condenación eterna si no te arrepientes y si no buscas a Dios con todo tu corazón y crees que Cristo pagó por mí? ¿Crees eso? Esta era la razón, hermanos, por la cual el apóstol Pablo, un hombre de Dios, había sido apartado, llamado por Dios, para llevar su mensaje ante gente importante, ante poderosos, ante príncipes y ante reyes. Dijo, instrumento escogido me es este, para anunciar la palabra. Sabes que tú como creyente, hermano, hermana, por eso no puedes detener, no puedes callar a hablar de Cristo, porque si es que eres un instrumento de Dios, o a lo mejor nomás eres profesante. Igual que Agripa, conocían, sabían, hasta ahí nomás. Eres un instrumento de Dios, por eso no puedes detenerlo, hermano. Cuando hay oportunidad, ya estás hablando de Cristo. Cada momento estás hablando del Señor. ¿Por qué? Porque estás viendo que la persona que está enfrente de ti, hay una necesidad. Está perdido, está perdida. Es muy buena amiga, la quiero mucho. Mi tía, mi abuela, la amo con todo mi corazón. Pero si muere, yo en mi interior digo, vaya a una condenación. Abuela, entiende, abuelita, abuelo, tío, amigo, amiga, compañero, sobrino, tía. Escúchame en esta hora. Te lo suplico, escúchame. Hay un anhelo en el interior. Al igual que esta mujer del video que mandamos ayer, hermano. No nomás es ella. Quiera Dios que aquí también haya hombres y mujeres, hermano, que se pongan de pie y que la vergüenza no los opaque, hermano. Cada persona que tengas enfrente, háblale de Cristo, que está condenado, está condenada. No, es que los principios éticos y morales y de la empresa no me permiten. Tú habla de Cristo. Y si no es ahí, invítale. ¿Sabes si aquí hay un hombre, hermano? Que Dios le da un bonito deseo. Me encanta. Y el título que le puso a su acción, me encanta. Hay un hombre aquí, ¿sabes qué hace? A sus amigos. Voy a visitarle, amigo. ¿Sabe qué? Le voy a llevar un panecito. ¿Qué le parece? Pues el amigo dice, ¿cuándo? Tal día te caigo, a tal hora, ¿cómo ves? Quiero llevarte un panecito. Quiero visitarte. Lo que él no sabe es que el hermano, este hombre va a llevar a alguien más que va a hablar del evangelio. Y llegando a esa casa, le dice, amigo, ¿cómo está? Oh, sorpresa. No pierdes la oportunidad de buscar las formas que Dios da para compartir el evangelio. Él le llama a esta acción el pan de vida. Y ha sido una gran bendición, hermano, créalo. Con tan poquito, hermano, Dios da la sabiduría. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por Él? Por Jesucristo. Y por esa gente que no conoce el evangelio. Hay un deseo y un anhelo que no puedes callar, que no puedes transgredir. La razón por la cual tú estás aquí. ¿Crees en Jesucristo? ¿Has creído en su gran sacrificio perfecto en esa cruz? ¿En verdad? ¿Estás seguro? Una vez más. ¿Crees en Él? Tal vez sea la última que escuches. Tal vez sea la última invitación que vas a escuchar. Ya no se va a hablar. Ya estás cansada de escuchar siempre lo mismo. Tal vez sea la última, porque saliendo de aquí no sabes lo que te espera, lo que puede pasar. Dios te invita en esta mañana, arrepiéntete de todos tus pecados, entrega tu alma y tu corazón al Señor Jesucristo, cree que Él murió por ti. Es lo que tienes que hacer. Que saliendo de aquí o mañana no sabes. No sabemos nadie lo que va a pasar. Hacemos planes y todo. Estoy joven, tengo 30, tengo 20, tengo 40 apenas. No sabes. Ahorita hay una bebita, estuvo a punto de morir. Pequeñita. ¿Crees tú que está segura tu vida? Hoy es el día, porque tal vez sea la última. Espíritu Santo de Dios, toca el corazón, Señor. Él murió por ti para pagar por todas tus maldades. ¿Tienes fe en Él? ¿Te has arrepentido alguna vez de todo lo que has hecho mal?
de todas tus sociedades? ¿Te has arrepentido genuinamente alguna vez? ¿Sabes que el arrepentimiento trae dolor, hermano? Es un clamor desde lo más profundo de tu ser, hermano. Eso es lo que no viene de ti, es de Dios, el Espíritu Santo, que te está tocando el corazón en esta mañana y te dice, pide perdón. Yo no puedo generar el arrepentimiento, dijo un amigo mío que le compartía el Evangelio hace años. Pues ya te conocí quién eras y cómo eras. Dije, tú estás usando una palabra, tiempo pasado, era, ahora ya no soy por la gracia de Cristo. Dijo, pues qué padre, yo conocí cómo viviste, cómo anduviste, pues déjame vivir como tú viviste y todo lo que tú hiciste y tener todas las mujeres que tú tuviste y después me arrepiento, me dijo mi amigo. Dije, ¿sabes? Que el arrepentimiento tú no lo puedes generar, ni yo. El arrepentimiento viene de Dios. Cuando Él viene por su palabra y te habla y te dice, aquí estoy. ¿Sientes la presencia de Dios en esta mañana? Mensaje de miércoles pasado. Los discípulos fueron siguiendo a Jesús. Jesús voltea y le dice, ¿qué buscan? Hablando de su interior, ¿qué buscas tú al estar aquí? ¿Qué estás buscando? ¿A quién estás buscando? ¿Te has arrepentido alguna vez? O tal vez exclames como el rey Agripa, por poquito y soy cristiana. Por poquito y soy cristiano. El rey Agripa vio que Pablo no había hecho nada para estar preso, pero por propósito de Dios, Pablo había pedido ir a Roma y ser juzgado por el emperador romano. Y así testificar ante líderes poderosos, aun a pesar de su propia vida. Pablo no perdía ninguna oportunidad de evangelizar, de hablar de Cristo, mas el rey Agripa rechazó a Cristo. Aún sabiendo, conociendo y creía, pero sin una entrega y una rendición total a Cristo. Así como los demonios, dice la Escritura de Dios, que también ellos creen. Los demonios, ¿sabes? Si alguien cree en Dios, si alguien cree en Jesucristo, es Satanás y todos los ángeles que desobedecieron, porque ellos lo han visto y creen en Él, mas no le obedecen y no se sujetan. Tal vez tú conoces de Cristo, tal vez tú sabes de la palabra, tal vez tú cantas, tal vez tú ofrendas, tal vez te involucras, te sientes bien en el ambiente religioso, pero no obedeces. Porque el hombre natural no puede obedecer, necesita el Espíritu Santo de Dios. Y aún así, todavía caemos. Todavía le fallamos al Señor. Aún sabiendo Agripa, no quiso obedecer a Dios y su palabra. Por poco. Él mismo se dio cuenta y fue convencido, ¿sabes? En ese momento el rey Agripa, el mensaje del Evangelio, él estaba convencido, mas su ego no podía rendirse. Y sabes tú que el peor enemigo del hombre ante Dios no es el diablo, no es el peor enemigo que tú tienes para llegar a Dios, no es él, porque mucha gente hoy le echa la culpa al diablo de las cosas malas que hace. Es que el diablo, el peor enemigo para que el hombre se acerque a Dios es el hombre mismo. Es el mismo. No culpes a nadie. No culpes al que está al lado tuyo. Eres tú el mayor obstáculo por el cual no te has entregado a Dios. Eres tú por el cual tú no estás sirviendo al Señor. Eres tú por el cual no amas la obra de Dios. Eres tú el que no se involucra. Eres tú. Pero siempre ocupamos a alguien como en el Edén. Señor, yo culpa tengo, la mujer que me diste. Desde un principio somos dados a excusarnos, a culpar a todo el mundo. Mi matrimonio no funcionó, es que él, no, es que ella. Ese corazón, esa ausencia de Dios. Muchos matrimonios se están destruyendo hoy porque falta Dios en ese matrimonio. Falta Dios. Hay ausencia de Dios, de conocimiento de Él y de su palabra.
Muchas madres sufren con sus hijos porque hay ausencia de Dios. Es simple. No hay Dios en sus vidas. Por eso no cambian. El papá o la mamá pueden llorar si quiere gotas de sangre de sus ojos. No van a cambiar por eso. Puedes llorarles, suplicarles a sus pies. Tú no los vas a cambiar. El único es Jesucristo, hermanos. Él es. Ni la policía, ni la cárcel, ni la prisión, ni nada, ni las tragedias fuertes que casi se mueren, no lo van a cambiar. El único es Dios, por medio de Jesucristo. Hoy existe un buen número de creyentes que están en la misma situación, por poco. Los casi, los ya merito. Solo tienen religión sin cambio, sin transformación, con mucha hambre del mundo. Son amigos del mundo. Dice, si transgredieres la ley por 2 o 3 testigos, es sentenciado y enjuiciado por la ley. ¿Qué pensáis tú de aquel creyente en Cristo Jesús que se vuelve al mundo y está pisoteando la sangre de Cristo? Eso es lo que estamos haciendo, hermano, cuando andamos en el mundo, cuando andamos haciendo las cosas del mundo, practicando del mundo, viendo las cosas del mundo, anhelando las cosas del mundo. Si eres creyente, quizás tú digas, no, eso no es para mí, por poco. Pero si eres creyente, estás pisoteando. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Dice Pablo en esta carta, aquel que transgrediere y pisoteare la sangre de Cristo. Sí va a haber perdón tal vez, pero te va a costar. Te va a costar. Y no es porque Dios sea malo. Es tu propia cosecha. Es tu propia desobediencia. Los casi y los ya merito. Amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Dice Pablo en los Romanos. Dice, por lo cual yo veo, hablando de las situaciones que había negativas, veo que tienen celo de Dios. Se parece la mera verdad. No, es que usted tiene que apartarse, hermano, tiene que apartarse. Yo me aparto de esto, me aparto de lo otro. Tienen celo de Dios. Pero aquí dice Pablo, pero no conforme a ciencia. Tienen un celo religioso, externo, no conforme a ciencia. Y rechazamos a la gente. Ah, no. Celo, pero no conforme a la ciencia de Dios. Eso no hace Cristo. Imagínate, Cristo, no se cuenten conmigo. Al contrario, hermanos. Él estaba marcándoles y exhortándoles las cosas que estaban mal. Un verdadero creyente, hermano, exhorta por el bien, por amor. No con ira, con amor. Al verme a mí, fallarle, a verle a usted, fallarle a Dios. Hay un dolor, hermanos, y no se queda ahí. Le anima a recapacitar. Tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Tienen pasión religiosa, pero no entienden la verdad, el gran yo soy, el camino de la justicia a Dios, como Dios es. ¿Qué haría Cristo en esa situación? Tienen cierto deseo de agradar a Dios, pueden sentir respeto por las cosas sagradas, las cosas de Dios, y esforzarse por vivir incluso de manera moral, correctamente, pero todo como una fachada. Usted ve al pueblo fariseos en tiempos de Jesucristo, no había alguien que los señalara, eran maestros de la ley, y usted cree que si hubieran tenido alguna falla pública, ellos ante el pueblo le dirían, no seas mentiroso, tú enseñas la ley, pero mira, ellos vivían externamente una apariencia, wow, son creyentes. Pero ¿qué les dijo Jesús? Sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran por fuera muy pulcros, muy correctos, mas su corazón y su interior está lleno de inmundicia y de muerte. El casi ya merito se mueve en las cosas del Señor. ¿Sabe usted que Satanás
antes de convertirse en el adversario de Dios, dice que cuando fue creado, se escucharon los instrumentos de música, fueron creadas las piedras preciosas. El día que fue creado Satanás, uno de los ángeles más especiales para Dios, hasta que se encontró maldad en él. Él ya estuvo en la presencia de Dios, pero su corazón se apartó, se desvió, no estaba con Dios, se rebeló contra Dios. El ya merito. Judas Iscariote estuvo con Jesucristo, hermano, vio los milagros, vio la resurrección de Lázaro, vio la vista a los ciegos, vio cómo perdonaba, cómo los cojos se levantaban y saltaban de alegría, vio todas las maravillas de Cristo calmando la tempestad, hermanos, y a las aguas enmudeciendo, vio todas las maravillas y los milagros de Dios, pero él ya casi se hacía cristiano. Su corazón nunca estuvo entregado a Cristo. Y traicionó a Cristo por unas monedas. Se sentaba a la mesa con Jesucristo. Dormía donde dormía Jesucristo. Y él era el encargado de recolectar las ofrendas de la gente. Porque había gente que decía, oye, Cristo anda en la calle. Oye, ¿qué va a comer? ¿De qué va a vivir ahorita que anda allá? Allá anda en el sol, allá anda echándole ganas. Y la gente decía, pues dale una ofrenda. ¿Y quién era el encargado de recoger el dinero? ¿Quién? Judas Iscariote. ¿Y qué hacía Judas con ese dinero? Fielmente guardaba los centavos, cuidaba. Decía, extraía, robaba las ofrendas para Dios. Extraía. Ya casi, ya merito. Son manifestaciones, son evidencias de que Cristo no está allí. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos les vale un comino, perdón la expresión, desprecian. No les importa. No, dijeron eso en la iglesia, nah, no hagas caso, tú síguele. ¿Tú eres feliz así? Sí, dale. Es más, ¿qué te falta? Yo participo en tu felicidad. Yo te ayudo. Es más, si quieres te acompaño. Estuvimos viendo también acerca de lo que es la transgresión. ¿Cuáles serán, hermanos? Pecado. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Las 4. Transgresión, iniquidad y abominación. Los niveles del pecado que Dios ve. Tal vez ahorita seas un pecador que por miedo, como Pedro decía la escritura, no lo preparó Pedro, no lo pensó Pedro, no pensó en pecar ni desobedecer. Cristo mismo le dijo, vas a negar, Pedro. Y cuando llegó el momento, hermanos, negó al Señor, pecó, pero no es lo que él pensó y preparó. El que transgrede ya sube a otro nivel, ya no solamente peca, ya lo hace a sabiendas. Le dijo el Señor a Adán y a Eva, todo pueden comer, mas esta línea está marcada entre este árbol. Y transgredieron con conocimiento, ahora sí con conocimiento, que Dios dijo, eso es transgredir la palabra de Dios. Y decíamos ese día el mensaje, ¿en cuál nivel estamos, hermanos? Ya no solamente somos pecadores, somos transgresores. Y viene la iniquidad, hermanos. La iniquidad ya es de la práctica constante de cierto pecado, hermanos, que hay en la vida. Ya eres un inicuo, ya no eres un simple pecador ni transgresor, ya entras a la iniquidad, porque ya lo estás practicando y ya es algo, estás acabando con la naturaleza, que Dios, la regeneración que Dios está haciendo, estás estorbando. Y luego viene la abominación, hermanos. Uno de los niveles que Dios detesta y que le hemos escuchado, y cuando lo veo digo, Señor, labios mentirosos son abominación, repulsivo a Dios. Es repulsivo a Dios. Se oye duro, ¿verdad que sí, hermanos? Porque Dios es santo, Dios es limpio, es transparente.
falta de presencia de su vida en Cristo, que es quien produce una transformación y corazón y pensamiento regenerado. El verdadero creyente inicia con un milagro. ¿Sabe usted, hermano? Que cuando usted le pide perdón a Cristo con todo su corazón y el Espíritu Santo ya se está tocando el corazón y tú le pides perdón de tus pecados, en ese momento está ocurriendo algo que el ser humano no alcanza a comprender y que alcanzaremos a dimensionar. Es un milagro, hermano, que un corazón se entrega al Señor y cree por la fe. En ese momento existe uno de los más grandes milagros y es la salvación de tu alma. Porque es un milagro. Un milagro es algo imposible para el ser humano. Imposible para nosotros salvarnos a nosotros mismos. Yo pensaba que por ser buena persona, por ayudar a la gente, por ir a cierta creencia religiosa, hacer buenas cosas, con eso iba a ir al cielo tal vez. Tengo la religión correcta, mis padres me la enseñaron, yo ayudo a la gente, no me meto con nadie, me tomo mis 2, 3 cervecitas, con nadie me meto, a nadie me ofendo, a nadie me agredo. La voy a hacer. Dice la palabra que por gracia somos salvos por medio de la fe. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. No es por obras, ni por buenas obras. Por más buenas obras que hagamos, no borra, ni limpia, ni un solo pecado. Solamente el sacrificio, su sangre derramada en esa cruz, es la que puede lavar tu alma, tu mente y tu corazón. No es la religión, no son las obras. El sacrificio de Cristo, su sangre. Tienes que creer en ello. Es un milagro y es una transformación a través de una nueva creación, un nuevo nacimiento, lejos de toda comprensión humana. Es algo sobrenatural, pues viene solo de Dios, por medio del Espíritu Santo y su palabra viva impacta lo más profundo del interior humano y convence de su maldad, de su propio pecado cometido ante un Dios justo, puro y santo, el cual le redarguye diversa situación y le convence y produce un arrepentimiento genuino y una fe real en lo que Jesucristo hizo en la cruz. El verdadero creyente será guiado por el Espíritu Santo de ahí en adelante, que le encaminará y producirá fruto en esa nueva vida, y ese fruto todos lo verán y serán evidencia de que Dios está en ese creyente, y todo para la alabanza de su gloria y todo por pura gracia y amor de Dios. Cuando una persona se arrepiente, hermano, el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí no vive Dios, aquí se manifiesta, Él está en todas partes, pero donde Él quiere vivir es en tu interior, para de adentro hacia afuera ser transformado, y como dice aquí, dar frutos de Dios. Ahora su vida cambia, ahora es una nueva creación. Por eso tú en un momento dado quizás conociste a una persona que no conocía a Dios, que no tenías ni religión ni nada, pero un día escucha el evangelio, escucha la palabra, Dios lo convence de su pecado, se arrepiente, le pide perdón, y de ahí toda su vida cambia. No es un cambio momentáneo, es un cambio de un proceso. No es perfecto ni perfecta, pero va camino hacia la perfección. Decía el hermano Israel, somos seres imperfectos en un plan perfecto. Dios es el que está haciendo la obra en ti y en mí. El casi creyente vive dentro de la verdad, pero nunca ha entrado en ella. Vive dentro de la verdad, y me acuerdo siempre de esto. Dice, el casi creyente, el que casi se cree cristiano o cristiana, vive dentro, está dentro de, como Judas Iscariote, como Satanás dentro de la presencia de Dios, pero nunca ha entrado. Y me acuerdo de esa imagen de esos, en un río muy bonito, donde ya ven ahorita cómo se ponen los árboles hermosos, ¿verdad? Un verdor, y veía un montón de árboles verdes, todo verde, ese día, en esos tiempos de primavera. Pero de repente me impactó ver 2 árboles grandes. Digo grandes porque estaban grandes, pero secos, muertos, al pie de las aguas, al pie de donde había toda la bendición, toda la nutrición, donde podían vivir, pero estaban muertos, secos. Estaban ahí, pero no estaban recibiendo la vida del agua, de la tierra. Se secaron.
creyentes, hermanos, que están dentro de, pero no están absorbiendo nada de lo que sale de Dios, nada de lo que se predica a Dios. Si vienen igual que como llegaron, o peor aún, con quejas, con el tiempo, que el calor, que el predicador, que los cantos, salen peor. No vienen buscando a Cristo, vienen buscando algo que les satisfaga. Vienen viendo a ver quién les saluda, quién no les saluda. A ver qué ropa trae ahora, a ver si viene más escotado este hombre o más escotada esta mujer. Vienen viendo muchas cosas, hermanos, pero no vienen buscando al Señor. Y el creyente, el casi creyente vive dentro de eso. Hace casi todo lo que un creyente, pero en apariencia solamente. Canta, ora, asiste a reuniones, actividades propias de su iglesia local. Se mueve dentro de todas las cosas que ocurren dentro de la iglesia, se involucra. Y tal pareciera que es un creyente, pero solamente es en apariencia. Es forma externa de la fe, pero sin cambio en su vida. No hay un cambio. Cumple con los ritos aquí, ya cumplí contigo, Dios. Me voy, allá afuera vivo como yo quiero. Hago lo que yo quiero y no obedezco a Dios. Practico cosas que a Dios no le agradan, porque eres un religioso nada más. Eres un casi creyente tal vez, casi cristiano. No hay anhelo por leer la palabra de Dios, no hay anhelo por orar, no hay anhelo por involucrarte en la obra, no hay anhelo por servir, no amas a los hermanos, no te interesas por nadie, aún viendo la necesidad de tus propios hermanos aquí en la iglesia. Es que a mí no me toca. A ver cómo le hace. ¿Ves la necesidad que Dios pone enfrente? Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. En Cristo, ahora sí, para buena obra. Ahora sí, las buenas obras van a contar. Después de Cristo, todo lo que tú hagas va a contar. Amén, hermanos. Pero no hay anhelo. Es el casi creyente. El cristiano genuino tiene una vida espiritual y comunión con Cristo. Oye su voz y le sigue. Oye la palabra y la practica y la obedece, hermano. Yo creo que se para aquí alguien aquí al púlpito a predicar, enseñar, le digo, Señor, enséñame, quiero disfrutar. Hermano, cuánta razón tiene el salmista David. Cuán dulces son tus palabras, oh Jehová de los ejércitos. Yo disfruto, hermanos, disfruto escuchar a cada hermano que se para aquí. Hermano, quisiera que se acabara, hermanos. Dios lo sabe, Dios conoce mi corazón, hermano. No quisiera que se acabara a veces. A veces está el tema tan bueno, pero a veces por prudencia y por algunos legalistas está pasando el tiempo. Ya estoy haciéndole señas al que está, ya, y me paro ya y empiezo a hacer señas. Pero yo no quisiera que se acabara, hermano. Ese es el día del Señor, hermanos. Amén. Ya nos dio toda la semana para hacer tantas cosas, hermanos. Gracias a Dios nos guardó. Ese es el día de Dios. Pues a lo mejor sales de aquí, vas a tu casa, visitas a alguien y empieza alguien a hablar del tema, de la enseñanza, tratando de todavía de aumentar todo el conocimiento y nutrirse en el conocimiento de Dios y saber más de Dios y de su palabra. Y alguien por ahí, ya van a empezar. Venimos de la iglesia 3 horas y todavía aquí hablar de Dios. Hombre, ya cállense. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Descansa la palabra. No la pueden sufrir. Porque Dios no está allí. Eres casi creyente tal vez. Te falta Cristo. El cristiano de apariencias tiene religión. ¿Existe en tu vida un verdadero nacimiento? ¿O solamente eres un religioso? ¿Solamente vives de apariencias y de fachadas? ¿Y la cuidas tan bien que te has hecho un buen actor o una buena actriz de la vida religiosa? Tal vez estamos como los fariseos, muy blanqueados por fuera, pero en nuestro interior todo mal. No hay vida, hay muerte. Hay evidencia de tu cristiandad, hay fruto real, en verdad. ¿Has sido transformado, hermano, hermana? ¿Ves cambio en tu vida?
de Cristo, no el que tú hayas hecho, porque a lo mejor tú estás manteniendo una fachada y híjole, y ya me descubren en esto y me descubren, híjole, tápale con esto, tápale con otro y bórrale rápido el mensaje, bórrale rápido, porque nos están viendo. Estás en tu casa escuchando música pesada, metálica, de rock del mundo, y de repente llega un hermano a la puerta de tu casa y, ay, viene el hermano, bájale, apaga el estéreo. Cuidas tan perfectamente tu apariencia cristiana. Pero en tu interior, te pregunto, ¿tú ves frutos de Cristo en tu vida? No podemos engañarlo. ¿Y sabes cuál es el peor error? Engañarse a uno mismo. Eso es lo peor que puedes hacer. Ya no esperes que alguien te engañe. Ya no esperes que alguien, como dice por ahí, te engatuse. Si tú mismo te crees y te la crees. ¿Por qué? Por lo que haces. ¿Qué es un cristiano? Le preguntaron una vez a una persona, ¿qué es un cristiano? Ah, un cristiano es alguien que va con la Biblia y va a un templo. No. ¿Qué es un cristiano? Ah, es alguien que cambió su ropa y ya no dice malas palabras y no dice mentiras. No. ¿Qué es un cristiano? No, pues, ¿qué quieres que te diga? Un cristiano es aquel que ha sido perdonado de todos sus pecados y ha nacido de nuevo y ha entregado todo su ser a Dios y ha creído que Cristo pagó por él por sus pecados. Ese es un cristiano que ha sido cambiado, transformado, y ahora su vida la vive para gloria de Dios, y ahora vive hablando de ese Dios para que otros le conozcan, porque no podemos quedarnos callados, porque hemos recibido un gran regalo, una gran bendición, una gran alegría que hemos recibido, y no podemos quedarnos callados. Queremos que los demás sepan lo que hemos encontrado, lo que hemos recibido. No damos religión, no enseñamos religión, hablamos de Cristo, hermanos, y nuestra vida es Cristo, y todo queda en Cristo, hermanos. ¿Te fastidia eso? ¿Te cansa eso? Quizás esa sea una evidencia. La palabra de Dios establece o diferencia entre un verdadero creyente y un nacido de nuevo, o de un solo profesante o un casi creyente. Un verdadero creyente lucha y busca permanecer en la voluntad de Dios en obediencia, aunque puede caer en momentos, mas el Espíritu Santo que ahora mora en él lo llevará y le ayudará a apartarse y levantarse y santificarse para su Dios. Un casi creyente conoce las cosas de Dios, pero no busca cumplir la voluntad de Dios, no tiene quien le ayude con su propia naturaleza a pecar, aunque no por eso el Espíritu Santo no deja de redarguirle. En el creyente existe el Espíritu Santo, hermano. En el no creyente no existe el Espíritu Santo. Y está entregado al pecado. El creyente real es morada y templo del Espíritu Santo, ¿sabe? Usted es templo del Dios vivo cuando usted acepta a Cristo y cree en Él. A usted es morada de Dios, de donde Dios quiere vivir. Y puede es morada del Espíritu Santo y por medio de Él produce fruto de justicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dice la palabra de Dios. Produce una vida nueva, hermanos. El poco o el casi cristiano, el casi creyente, puede cumplir ritos religiosos, memorizar Biblia, aparente rectitud moral, se ve bien por fuera, pero por dentro no existe una transformación interna del corazón. Y tarde que temprano también producirá fruto. El casi cristiano va a producir fruto. Y es totalmente contrario al fruto del Espíritu Santo de Dios, mas no es del Espíritu Santo. Y son de la carne, de la propia naturaleza. Es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son las que produce un casi cristiano tarde que temprano. El Señor Jesucristo profetizó, va a haber profesantes, y como dijo Pablo en sus cartas, y falsos hermanos, falsos creyentes. ¿Permitido por Dios? Sí, permitido por Dios. Es la libertad de cada quien. Tus propios hechos, te dejo con esto, hermano, tu propia vida, analízala. Y pregúntate, ¿qué debe hacer
¿Cómo debe ser un verdadero cristiano o una verdadera cristiana? ¿Qué hace? ¿Se queda dormido el domingo hasta las 10 y cabo, ahora no voy a la iglesia tan fácil? ¿Qué hace un verdadero creyente? Es que ando bien cansado, ando bien cansada, ando bien fastidiado, trabajé toda la semana, no tengo energía, me da lo mismo faltar y no venir a la iglesia. Un verdadero creyente no puede hacer eso. Analiza tu vida. ¿Cómo está? Es que no puedo llegar temprano, hermano, porque pues la barbacoa y yo sin almorzar no me muevo de mi casa. Levántate más temprano. Ah, chino, hombre, toda la semana. ¿Y Cristo? ¿Y Cristo, hermano? Te pregunto, ¿Cristo? ¿Dónde está, hermano? Tus propias evidencias, tus propias acciones, hermano, analízalas. Nomás te dejo con eso, hermano. Chécalas. Ve tu vida. Tú, no veas a los demás. Tú, yo voy a ver la mía. Ve tu vida. En verdad, hermano. Busca ese momento con Dios. Porque si no, te vas a quedar en la orillita. Ya medito. Ya casi. ¿Cuánto tiempo he estado ahí? Y nunca di ese paso real. Creí. Pero la palabra yo soy me desnuda, me descobija y me enseña mi grave realidad. Estoy sin Cristo. Ahora, ¿estás con Cristo? Gloria al Señor. Afírmate. Corrige. Y santifícate para Dios. Y apártate. Porque si no, vas a llorar. Vas a sufrir por tus propios pecados de desobediencia. Oremos. Dios eterno, gracias por tu palabra. Bendice tu iglesia. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que tu palabra haga el efecto en todos los que están escuchando este mensaje, en sus corazones. Convence, Señor. Salva las almas, Señor. Salva a todo aquel que escuche este mensaje, Señor. Tócale el corazón, Señor. Enséñales que sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Pero en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.